Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes. Retomando un poquito lo que señalaba Wanda al inicio de la mañana sobre una perspectiva global de una economía desigual e injusta, sobre los cambios culturales que se han venido dando en tiempos recientes, sobre el fenómeno de las migraciones, sobre lo difícil de la situación ecológica, por elegir algunos rasgos. Y después Wanda pasó al caso concreto de México y nos dio muchas cifras, cifras de la vergüenza, cifras del dolor, cifras de la arbitrariedad. Y en un tercer momento lo aterrizó concretamente en la educación y en los desafíos de la educación. Posteriormente, Silvia hablaba de la importancia de la justicia, de la paz, de los derechos humanos, de la democracia, como grandes desafíos de nuestro tiempo. Y hablaba o se refería a las batallas, que no guerra, a las batallas que es necesario dar en el terreno de lo político. Es decir, de esa manera se distanciaba de una mirada exclusivamente romántica o ingenua del proceso educativo. Pero al mismo tiempo nos precisaba que la batalla principal, decía ella, se tiene que lograr en el terreno educativo, que es lo que seguramente hoy nos convoca. Y hace un ratito escuchábamos a Javier, quien entre otros muchos aportes, se preguntaba y nos preguntaba qué tanto tiene lo que estamos viviendo de oportunidad, qué tanto tiene de nuevas llamadas y de alguna manera explícita nos convocaba a asumir nuestras responsabilidades. Y también tocó un punto esencial, me parece, en cuanto a la inexistencia en el momento actual de paradigmas explicativos que puedan resultar totales y suficientes para dar cuenta de la complejidad de lo que estamos viviendo. Y todo esto centrado en el reto ético que implica para las instituciones educativas, y ya después lo aclaraba, tanto en lo formal como en lo no formal. Pero junto con esto, Wanda hablaba de que existen signos de resistencia, signos de esperanza. Y aludía al mundo y al México que hemos construido y lo contraponía al mundo y al México que queremos construir. Y en ese tránsito entre lo uno y lo otro, parece que se encuentra el desafío educativo hoy para todos nosotros. Desafío al cual también se refería Silvia, que se manifestaba en que era posible todo esto, de que si no, ¿para qué estábamos acá? De que los desafíos son enormes, pero las posibilidades también son muy grandes. Y Javier se refería a la importancia de que el proceso educativo no esté sometido al sistema económico y al sistema productivo. Pues bien,
esta jornada quedaría incompleta si de alguna manera no viéramos, no escucháramos a quienes precisamente, entre otros tantos, entre muchos, algunos que conocemos y otros que no son fraternos desconocidos, hoy son esos signos de resistencia, esos signos de esperanza, esas experiencias educativas no sometidas al orden económico y productivo, que tiene vocación de totalizador, pero no lo es. Y es así que en esta mesa de participación vamos a escuchar a Maritza Núñez, a Irma Pous y a Dora Ruiz Galindo. Tal como lo hemos acordado, cada una de ellas, antes de iniciar su presentación, se presentará a sí misma porque es parte de la presentación que van a realizar. Vamos a comenzar con Maritza. Cada quien tendrá un espacio de 15 minutos aproximado de participación y después nos va a dar un tiempo de pregunta, diálogo con quienes participan en esta mesa de presentaciones. Así que adelante, Maritza, te escuchamos. Muy buenas tardes. Pues mi nombre es Maritza Jacqueline Núñez Arévalo. Realicé mis estudios profesionales en la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Tengo 13 años de servicio. En el 2010 fui apoyo técnico pedagógico en el Departamento de Educación Física del Sistema Federalizado. 2 años más tarde, en el 2012, fui nombrada coordinadora estatal del Programa Nacional de Activación Física, también del Sistema Federalizado. Y posteriormente me incorporé a las clases directas, tanto en el nivel primaria como en el nivel preescolar. En el 2015 terminé la maestría en evaluación educativa. Realicé también la coreografía del 16º CONAMI, el Congreso Nacional de las Misiones, en el 2016, que se llevó a cabo aquí en el estado de Chiapas. Soy catequista desde hace 7 años y hace 4 años coordino la catequesis infantil de la parroquia de San Fernando aquí en Chiapas. Tengo formación de catequesis y evangelización para la impartición y coordinación de la catequesis. Actualmente doy clases en una escuela primaria del municipio de Ocosocuautla, Chiapas. Apoyo como promotora deportiva en el Seminario Mayor Santa María de Guadalupe y en el menor San José de la Arquidiócesis de Tuxtla. También realizo mis estudios de Biblia en la Escuela Bíblica San Marcos de la misma arquidiócesis. Esto sería como la parte de mi presentación. Comentarte que en estos años que yo he tenido para poder compartir de servicio, he tenido la oportunidad de trabajar tanto en el nivel primaria como en el nivel preescolar, en el medio rural y en el medio urbano. Y cada uno de estos medios me ha dado pues la fortuna de darme cuenta de cómo nuestra realidad ha cambiado a lo largo de los años. Nuestra sociedad ha perdido en algunos momentos los valores, la falta de comunicación entre los padres y los hijos, entre prácticamente toda la sociedad, las rupturas matrimoniales, entre muchas cosas que nos han impactado realmente en la parte de la educación de los niños. Cuando yo comienzo mi servicio como catequista ya hace 7 años, pues comencé a ver que no era tan alejado lo que sucedía en la escuela como en la parte de la educación cristiana. Y pues también esto repercutía mucho en la parte de la participación de los niños en la catequesis. Al poco tiempo de yo iniciar como catequista, recibo la oportunidad de coordinar la catequesis en mi parroquia. Pues ya tenía un poquito de conocimiento sobre la catequesis, sobre mi comunidad y pues sobre la pedagogía por el ámbito de mi labor profesional. Entonces comencé a planear una catequesis diferente, una catequesis incluyente,
que pusiera en el centro a la persona misma, en este caso los niños, en donde tanto padres de familia, la sociedad, ya sea eclesial y social, los agentes de pastoral, fuéramos responsables de esa educación cristiana en los niños. Y desde esa experiencia de la catequesis, empiezo también a darme cuenta que puedo llevarla a cabo en mi labor docente. Entonces empiezo a inculcar en mis sesiones de educación física algunos cambios que permitieran a los niños reconocerse como seres únicos, con sus defectos, con sus virtudes, con sus limitaciones, con sus fortalezas. Y comienzo yo a tratarlos de diferente manera. Primero que nada, rompo esa barrera que hay entre el docente y el alumno. Me trato de conectar, de relacionarme, de platicar sobre lo que a él le gusta, sobre lo que le disgusta, lo que sucede en su vida. Es decir, me intereso por lo que ellos quieren, ¿no? Y también empezamos a marcar ciertas reglas de convivencia. Lógicamente, con cada grupo era diferente, porque pues ellos se conocen y pues eso nos ayudaba a nosotros a tener las normas que iban a regular esa convivencia y esos procedimientos para poder resolver los conflictos que en su momento pudieran aparecer. Cuando ocurre esta situación, empezamos a tener una conexión diferente. Empecé a darme cuenta que el niño cambiaba la actitud y la actividad cumplía con su objetivo. Entonces, a partir de ahí yo empiezo a cambiar la manera de enseñar. También me daba cuenta que en base a lo que los niños me habían dicho, había mucha separación en la familia, no había comunicación, entonces comienzo yo a implementar actividades con la participación de los padres de familia, donde pudiéramos propiciar la comunicación y ese valor familiar, la unión, pero también hacían mención sobre la relación que tenían con los docentes frente a grupo. Entonces también empiezo a trabajar sobre cómo podemos nosotros relacionarnos como docentes, no nada más que el docente dicta y el niño escribe, que hay reglas, sino que también hubiera un momento en el que ellos se conocieran de una manera diferente. Empiezo yo a trabajar con algunas actividades como el Día de la Familia. Es un espacio donde toda la escuela participa junto con sus padres de familia mediante actividades lúdicas, de juegos, un espacio de armonía. Aquí les tratamos de proporcionar a los alumnos y a los padres de familia ese espacio que pudiera desarrollar los canales de comunicación, que hubiera comprensión, fortalecimiento de trabajo en equipo, el respeto y sobre todo el vínculo afectivo de la familia. Hubo mucha participación, estuvo muy bien. También implementamos lo que fue la Plaza de los Desafíos. Es una serie de juegos de competencia, pero no con la competencia del otro, sino contigo mismo, para que puedas tú desarrollar y conocerte las habilidades, las carencias que tú tienes como persona. Y nos permitía relacionarnos e integrarnos tanto con los maestros como con nuestros compañeros. Recurrimos nuevamente a los eventos culturales, donde mejorábamos la relación del docente con el padre de familia y por consiguiente con el alumno. Y regresábamos a los valores, a las tradiciones, a las costumbres de cada lugar en donde yo estaba. Y también, por último, manejábamos lo que eran las activaciones físicas. Fomentábamos los hábitos de una vida saludable en la comunidad educativa, la importancia de esto en nuestra vida. Todas estas actividades que planeé estaban fomentando los lazos familiares, que recordemos que cuando las familias son estrechas y están basadas en el amor y en el respeto, pues los niños se sienten más queridos y más respaldados, lo que es vital para nosotros, para que el niño tenga una mejor autoestima y una confianza. Al principio realmente me costó, primero por los compañeros maestros y los directivos, que estábamos muy renuentes a participar en este tipo de actividades, y segundo por los padres de familia, porque pues el pretexto del trabajo,
o que tengo otras cosas que hacer. Entonces sí había mucha renuencia al principio, pero tratamos de cimentar bien cada una de las actividades para que los papás también pudieran darse cuenta que había una finalidad, ¿no? Y al final, pues mejora nuestra relación como docentes, mejora nuestra relación con los padres de familia, pero sobre todo mejora la relación con los niños. En la catequesis, ya en el otro ámbito, pues yo me daba cuenta de todo lo que sucedía y pues yo esperaba que ya teniendo al cargo yo como coordinadora general, esperaba tener esa parte también de unos catequistas que estuviéramos formados, que pudiéramos proporcionarle al niño una experiencia enriquecedora llena de fe. Que no solo nos quedáramos con esa parte de enseñar la palabra de Dios, sino que a partir de esa palabra todos pudiéramos experimentar en nuestra vida diaria, integrando el cuidado de la naturaleza, la comunidad social, la comunidad eclesial, la familia. Es decir, que pudiéramos explicar la fe de una manera integral. Y pues buscamos, lógicamente, y teniendo el apoyo, porque esto es muy importante, tener el apoyo en este caso del párroco y también tener un equipo que tenga la misma visión que tú para que pudieras trabajarla, ¿no? Ofrecimos a los catequistas en su momento la formación continua. Año con año fuimos cambiando de formación. Sugeríamos materiales didácticos, dinámicas, actividades que nos permitieran facilitar ese mensaje. Además, tratamos de relacionar la catequesis con cada una de las pastorales, como son la pastoral social, la familiar, y pues implementamos algunas actividades también en esta parte de lo cristiano, ¿no? Como son el Día de la Caridad, donde sensibilizábamos a los niños y a las personas de la comunidad sobre la importancia de colaborar con el más necesitado. Se realizaban colectas de víveres en donde se ponía en un traste y se disponía a alguna familia de la comunidad. Nos dirigíamos todos y entregábamos esos víveres para que también ellos sintieran que no nos hemos olvidado de ellos. Esto lo realizábamos una vez al mes. También realizábamos catequesis familiares, propiciábamos un encuentro y reflexión donde ayudáramos mediante los temas, las actividades, adquirir conocimientos y habilidades para poder optimizar esa comunicación con nuestros hijos, con nuestro esposo, y así poder pues favorecer el desarrollo personal de la vida cristiana de nuestros hijos. Invitábamos a los papás a participar en algunos temas. Esto lo hacíamos al principio, fue una vez al año, después 2 veces y posteriormente fue subiendo hasta 3 veces en el ciclo. Realizamos también para nuestros catequistas, que era muy importante porque son pieza fundamental también en la educación cristiana, a realizar horas santas, un encuentro con un diálogo personal con Dios, ¿no? Que les permitiera también a ellos darse cuenta de que somos ejemplo de vida. Y pues esto se hacía una vez cada 2 meses. También les dábamos a los niños lo que era el Santo Rosario. Reflexionábamos sobre la importancia de la oración y particularmente pues la oración del Santo Rosario. Nos organizábamos en grupos pequeños donde íbamos dejando que los niños aprendieran y pues tuvieran también quitarse ese miedo de poder aprender un poquito sobre las oraciones básicas, ¿no? Y la última actividad que realizábamos eran las brigadas de limpieza, donde buscábamos sensibilizar a los niños y a las familias sobre la importancia de cuidar nuestra comunidad, nuestro medio ambiente, como los administradores que somos de ese regalo que Dios nos ha dado. En todas estas actividades busqué pues concientizar a los padres de familia, a la sociedad, sobre el rol que tienen en la vida cristiana de nuestros niños, para que pues eso vaya en aumento. Y yo siempre he dicho que la familia en que los niños crecen
marca en gran medida en la forma en la que ellos se van a comportar en la sociedad. Y pues yo buscaba específicamente brindarle todo este panorama a los niños, ¿no? Creo que ambas situaciones no van separadas, sino van de la mano, porque la escuela por sí sola es una experiencia de fe, por la convivencia, por las experiencias individuales y personales que en ella se dan, pero sobre todo en la parte comunitaria, que van en esa línea de la fraternidad con el alumno, con la familia, con los docentes. Pero sí es cierto y creo que nos hemos olvidado como que de centrar nuestra base en el niño, en la persona en sí, en podernos escuchar. La escuela nos ha dado la oportunidad de abrirnos un panorama diferente. Yo como catequista he tratado de ser más humana en la parte de mi labor docente y esto me ha abierto realmente el camino hacia poder dirigirme con los niños, que ellos encuentren en mí no nada más a una maestra que te puede enseñar conocimientos, sino que puedan encontrar en mí a una amiga. Y eso me permite comprenderlos un poco más, ¿no? Si bien es cierto que en la escuela tenemos un gran problema que es la burocracia. A veces los procedimientos son más importantes que el objetivo mismo. En nuestro caso es la educación. Pareciera últimamente que lo único que nos interesa, pues tenemos que verlo reflejado en un documento. Nos hace falta escuchar más, nos hace falta observar lo que sucede a nuestro alrededor, no ser indiferentes con lo que está sucediendo. Y en esta actualidad siento que ya a nadie le gusta perder el tiempo con escuchar a otra persona que piensa de manera distinta. En este momento, la educación nos está pidiendo un cambio. Debemos de dar cuenta que la educación debe comprenderse y hacerse como un sistema de gestión integral. Es decir, que vaya más de nuestras aulas, conectar con la familia, conectar con la ciudad, conectar con la casa común que es nuestra tierra. Por eso he tratado de mezclar las dos cosas y ver una nueva situación, una nueva forma de enseñanza. Y qué bonito que ahorita el Papa Francisco nos haga esta invitación, ¿verdad? Siento que no es casualidad que en este momento justamente llegue esta invitación a participar en el Pacto Global Educativo. Sin duda alguna, es cierto, nos urge cambiar muchas cosas. Nos urge cambiar el currículum, nos urge cambiar la metodología, los roles tanto del profesor como del alumno, la forma de evaluar, los espacios y la organización escolar. Creo que debemos regresar a la parte de la enseñanza de los valores, el amor al prójimo, la solidaridad, la fraternidad, la compasión, la misericordia, es decir, voltear a vernos nuevamente como dignidad humana. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Maritza. Las preguntas van a venir después del bloque de las 3 participaciones. Entonces ya están llegando algunas preguntas por lo que he visto. Ahora le toca el turno a Irma. Irma, te pedimos por favor si te presentas y nos compartes tu experiencia. Buenas tardes a todas y a todos. Me alegra mucho poder estar esta tarde con ustedes y agradezco la invitación. Me siento muy honrada en este contexto y también temerosa después de las maravillosas presentaciones que nos hicieron Silvia y el padre Javier. Me presento, soy Irma Pous.
Estoy casada con Eduardo Torres Arpi, tengo una hija y 3 hijos que son jóvenes profesionistas y estudiantes entre los 24 años y los 19 años. Y sí puedo decir que ellos han sido mis mejores educadores, además de todo lo que he recibido y que he tenido maestros excelentes, pero ellos me han educado, me han hecho ser un mejor ser humano y me parece que ese es el fondo de lo que implica educar. Soy una apasionada de la educación y lo he vivido en distintas instancias. Desde antes de terminar mi carrera como maestra de primaria en la educación no formal en los tiraderos de basura de Santa Fe y posteriormente de una manera formal y también en educación popular o no formal en Guadalajara, en el Istmo de Tehuantepec, con comunidades chontales y zapotecas de la Sierra, en el Colegio del Sagrado Corazón como coordinadora de bachillerato, con las hijas del Espíritu Santo, con las hermanas de la Caridad y principalmente por más de 30 años en instituciones de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Dentro de mi experiencia de irme formando para cada día ser mejor educadora, porque creo que un maestro que no se profesionaliza cada día y que no se siente aprendiz cada día, pierde la razón de ser de su misión. Tuve la oportunidad de incursionar en la inclusión educativa y para la diversidad desde mi experiencia de ser mamá, primero de un chico con discapacidad. Y esto me llevó a poderlo aterrizar también en mi trabajo profesional. Actualmente soy la directora general del Instituto México Primaria y estoy estudiando la maestría en Dirección y Liderazgo de Instituciones Educativas e Innovadoras en la Universidad Hebraica. Colaboro en el Consejo de IMDOSOC y muy feliz de participar en el seminario Paulo Freire, donde he podido compartir lo que soy, lo que sé y también aprender de quienes forman esto para ir generando procesos en México que nuestra educación realmente transforme a la persona y transforme sus condiciones de vida. Y colaboro por último en el Consejo de la Parroquia de la Sagrada Familia en la Colonia Roma como coordinadora del área de vinculación. La pregunta a la que quiero responder hoy es ¿cómo a través de la educación formamos para la conciencia social? Esa es la razón de ser del IMDOSOC y me parece que es la razón de ser de cualquier persona que creamos que nuestra vida tiene sentido en el seguimiento de Jesús y en la construcción del reino hoy por hoy. Y si me pregunto esto desde la experiencia que tengo, desde mi práctica educativa, desde las comunidades que me han hecho aprender, retomo la invitación que el Papa Francisco nos hace a buscar un camino educativo que haga madurar una nueva solidaridad universal y una sociedad más acogedora. ¿Cómo lo he vivido? ¿Y qué creo que tenemos que hacer en todos los procesos educativos, no solo desde la escuela y en procesos de educación formal? Lo he vivido como catequista, lo he vivido como coordinadora de área en una parroquia, en procesos comunitarios. Y me parece que uno de los elementos fundamentales para poder educar la conciencia social es traer la vida al aula, traer las realidades al aula. Si yo voy a dar una catequesis sobre el evangelio de la multiplicación de los panes, yo lo puedo hacer de una manera interdisciplinar y conectada con la realidad. ¿A qué me refiero? En mi clase de matemáticas, yo puedo tomar las medidas de los ingredientes que se van a necesitar para el pan y lo puedo cocinar y retomar todas las cuestiones químicas y de transformación que se dan. Desde el área de cívica y ética, yo puedo tomar
todas las realidades que nos hablan de aquellos que no tienen pan y por qué se dan y cuáles son las cosas que podemos transformar. Desde la biología yo puedo tomar la siembra de la semilla, incorporar la agricultura al conocimiento, para que a la hora que yo llegue a la catequesis, esto sea experiencia de vida de mis chicos y de mis chicas. Y desde ahí poder retomar el sentido de valores, el sentido de comunidad que tiene el retomar esta experiencia, no como un milagro de película de Walt Disney, de sacó la varita mágica Jesús y el pan creció y se multiplicó, sino desde los lazos comunitarios que se dieron ahí, desde la sacudida a esos valores que da Jesús y que nos invita a compartir el pan y hacer pan compartido y repartido que transforme esas realidades de la agricultura, de la realidad de pobreza y de los que no tienen pan, de esas realidades de medidas desiguales, y a lo mejor pude retomar también lo que es la canasta básica y ahí hacer estadísticas. Y a eso es a lo que yo hablo, ir tejiendo la integralidad, ese aprendizaje conjunto y aterrizado en la vida. Otro elemento que me parece fundamental es que todos aquellos que estemos en procesos educativos seamos conscientes de que cada persona somos únicos e irrepetibles. Y esto nos lleva a tener una enseñanza multinivel, una enseñanza en la que tomo en cuenta a cada persona desde sus estilos de aprendizaje, desde el manejo de sus inteligencias, desde su inteligencia emocional y todo en una educación socioemocional que los lleve a valorarse, a sentirse únicos e irrepetibles y con una misión, con algo que hacer para dar vida en aquellas comunidades en las que están. Y hablar de la diversidad, hay un elemento muy importante y que poco ponemos en la mesa en las experiencias de educar en el país. Está sobre la mesa y muchas veces no sabemos qué hacer con ello. Y es incluir a los chicos con discapacidad en los grupos juveniles, en la catequesis, en nuestros colegios. Nos apanica, no sabemos qué hacer. Y en México en esto estamos en pañales. E incluirlos en estos procesos de verdad crea una conciencia social y una inclusión al estilo de la de Jesús. Un Jesús que incorporó al niño, que incorporó a la mujer, que incorporó al publicano, que incorporó al cobrador de impuestos y que lo integró a la comunidad. Y desde ahí aprendemos a vivir en la diversidad. Desde ahí aprendemos a enfrentar diversidad de género, de política, de costumbres, de diversas religiones y a vivirlas desde el amor, con respeto, con cariño, con solidaridad. Y son cosas que cuestan trabajo porque nos rompen paradigmas. Y me parece que ahí hay otro llamado a aquellos que estamos en instituciones que generamos procesos de formación, a que esta profesionalización nuestra estemos dispuestos a vivirlo con rompimientos de paradigmas. Quienes educamos, estamos llamados a transformarnos primero nosotros, a saber que nuestra condición humana, un ingrediente bien puesto es la resistencia al cambio. Y cuando le ponemos nombre a esto y nos dejamos tocar por nuevas realidades, somos capaces de impulsar nuevos procesos y de acompañarlos. Y este es otro elemento al que me quiero referir. Quienes educamos estamos llamados a dejarnos acompañar primero para que las nuevas ideas, las nuevas propuestas, las nuevas teorías, las nuevas realidades, seamos capaces de incorporarla a nuestra práctica. Y también a ser acompañantes.
Ese es otro paradigma que tenemos que romper. Quien coordina procesos educativos acompaña y aprende junto con. No es la autoridad absoluta, no es el único que sabe y tiene la única verdad y la ortodoxia. Es aquel que está dispuesto a dejarse educar y a ser un coach, a orientar procesos de crecimiento y de vida desde lo que quiera y le toque comunicar. No centrados únicamente en el contenido, no centrados únicamente en un temario, que esa es una base, pero desde ahí podemos hacer maravillas. Y tenemos que aprender a ser flexibles y a dejarnos acompañar justo para eso. Para que en ese romper paradigmas construyamos esa aldea a la que nos llama el Papa. Es preguntarnos cada una y cada uno de nosotros cómo construimos esa tribu ahí donde nos toca estar para que sea capaz de tejer red con todas esas tribus que están a su alrededor, desde la cabeza para pensar lo que se hace y se siente, desde las manos para hacer lo que se siente y se piensa, desde el corazón para sentir lo que se piensa y se hace y construirlos conjuntamente. Desde dimensiones afectivas, cognitivas, comunicativas, corporales, espirituales, estéticas, éticas, sociopolíticas. Y desde ahí purificar esa historia, rescatar lo que está detrás de ella y que es valioso, pero construir nuevas historias también en esa aldea con las personas en el centro, con una conciencia muy clara, que la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que si hacemos comunidad y nos planteamos metas claras y propósitos claros, quieren ir poniendo su granito de arena para transformar este mundo. Y para concluir, un elemento que para mí es fundamental, el educar para discernir, para descubrir la presencia de ese Dios comunidad que nos está hablando en la vida y que sus gritos a través de las personas con las que vivimos nos llaman a construir ese mundo mejor, esa casa común con sus valores, con sus sueños, con sus economías, con sus políticas, buscando que la vida digna, justa, equitativa y esperanzadora sea para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Irma, por tu participación, por compartir tu experiencia. Y vamos a pasar ahora a Dora. Dora Ruiz Galindo, por favor, si nos haces el favor de presentarte y comentarnos tu vasta experiencia. El micrófono, Dora, lo tiene desactivado. Listo. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Me da mucho gusto estar aquí con tanta gente y poder compartir lo que he ido aprendiendo en 76 años de vida. Soy Dora Ruiz Galindo, conocida como Doris. Estoy casada hace 55 años con Oscar Hagerman. Y me preguntarán, ¿por qué te presentas así? Porque los currículums son donde hemos aprendido. Y yo en estos lugares es donde he aprendido. He aprendido con Oscar, arquitecto, con el que he caminado los caminos de las comunidades indígenas por 40 años, donde hemos aprendido las necesidades físicas, emocionales y de aprendizaje de los más pobres, para reinventar con ellos y no para ellos otra educación y otra vivienda para una vida digna. Tuvimos 4 hijos y una hija.
Do murió hace 2 años y nos enseñó qué es vivir y luchar por un sueño. Perdón, pero todavía no puedo hablar de ella sin emocionarme. Y tenemos 8 increíbles nietos. Estudié psicología y doy clases en varias universidades, en muchos centros comunitarios, en muchas plazas públicas de las comunidades, y tuve la fortuna de andar, y sigo andando, 38 años, con un colectivo de profesionistas indígenas y no indígenas del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, CESDER. Con ellos he aprendido lo que es educar en la Sierra Norte de Puebla. Con la misión de Bachajón, Eugenio Maurer, sacerdote jesuita, y los celtales, durante 25 años aprendí a hacer aprender sin enseñar. Y sigo aprendiendo en la UMA, la Universidad de Medio Ambiente, cómo regenerar eso que hemos estropeado, la madre tierra. Me invitaron a platicar sobre reconstruir el pacto educativo global, la pasión por una educación abierta e incluyente a la que nos invita Francisco. Hablar de cómo resignificar la práctica educativa frente a un mundo que se desmorona. Lo que voy a tratar de compartirles son varias ideas desde donde a lo mejor podemos empezar este camino. Elpis, el espíritu de la esperanza en el mito griego, está en el fondo de la caja de Pandora que esta pandemia ha abierto. Y desde esa esperanza no se trata de hermosear lo negativo. Estamos atrapados en lo posible. El espíritu de Elpis es otra cosa. Es llegar a otro modo de hacer las cosas. Otra idea. En la educación hay un apagón pedagógico que existe desde antes y no lo queríamos ver. En el campo, de calles de tierra y muros de adobe, aprendí a que para aprender el apagón había que cambiar. Desde la educación rural e indígena, donde llevo 40 años caminando, donde el cumplimiento del derecho a la educación como práctica de inclusión se ha convertido en una operación de igualación, desde una idea dominante de lo que vale la pena vivirse, sé que hay muchas luchas y que la lucha es para cambiar con ellos, los campesinos, los indígenas. Francisco, el Papa, hace un llamado a todos los seres humanos a reconstruir el pacto educativo global, una pasión por una educación abierta e incluyente, donde no puede haber igualación, donde la diferencia se convierte en riqueza. Una tercera idea, y es que lo que tenemos que empezar, porque en muchos casos no habíamos empezado, es a darnos cuenta. Y lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que no nos hemos dado cuenta que lo que estamos produciendo es ignorancia. Darnos cuenta de que parece que es el tiempo de la producción social de la indiferencia respecto al otro, a los otros, respecto a lo que está pasando, respecto a la naturaleza. Estamos produciendo ignorancia.
estamos produciendo indiferencia. Nos tenemos que dar cuenta que la pandemia muestra el abandono de lo rural en lo educativo y en lo social y en lo económico. Hay un olvido de lo rural. Sin embargo, si retomamos la lucha de miles de docentes rurales que encuentran modos de recrear y de transmitir valores, modos de ser y de hacer que responden a un ethos campesino o que forman parte de la propia experiencia de vida de los educadores. Si nos damos cuenta que aunque son iniciativas personales o a veces colectivas, siempre locales, si nos damos cuenta que son narrativas poderosas en las que se define para qué educar, por qué educar y en qué educar. En el CESDER, en estos casi 40 años, he descubierto que todo ese miedo a que si no se sigue el programa, a que si no hacemos lo que dice la normativa, no podemos hacer educación. Hay que darnos cuenta que eso no es cierto. El CESDER actualmente tiene 4 licenciaturas, 3 maestrías y un doctorado, todos con reconocimiento de validez oficial de estudios, y todos han roto paradigmas. Y nos ha costado la vida que nos los aprueben, pero tienen ya el reconocimiento de validez oficial de estudios. No se estudia todos los días, porque los campesinos y los indígenas no pueden ir a la escuela todos los días, después de que son adultos. Ni antes. Yo dirigí un bachillerato en Chiapas semiescolarizado. Iban los alumnos 5 días de cada 5 semanas. Y tenía reconocimiento de validez oficial de estudios. Y muchos de los egresados pudieron entrar a licenciaturas que no tenían nada que ver con la escuela de donde salieron y pasaron los exámenes. Entonces, el darnos cuenta de estas narrativas poderosas, de aquellos que no solamente estudiaron en la normal para poder dar clases, sino que tienen vocación de educadores y que luchan y que saben para qué educan, por qué educan y en qué tienen que educar. Puede ser un punto de partida para reconstruir una agenda educativa nueva que retoma la manera de habitar el mundo de los campesinos y de los indígenas. Hace más de 25 años llegué a la comunidad celtal, donde trabajé 7 años como directora de un bachillerato bilingüe intercultural. Me recibió un principal, una autoridad tradicional de la comunidad, y me dijo: abrir los ojos, abrir los oídos, abrir el corazón. ¿Nos traen o qué? Es lo único que necesito. Un noptezuanej, es decir, aquel que tiene el cargo y es capaz de hacer aprender a otro. Así le llaman a los verdaderos maestros, y no le llaman así a los profes de la primaria, porque ellos enseñan, pero no les importa si los niños aprenden. Ahora nos toca abrir los ojos, abrir los oídos y abrir el corazón para encontrar nuevos caminos, para inventar nuevas maneras de hacer aprender.
no solo contenidos académicos, ni desarrollo de competencias, sino aprender quiénes somos y para qué estamos aquí. ¿Quién es el otro con el que hacemos un nosotros? Yo los invito a buscar juntos las soluciones. Así dice la invitación de Francisco. ¿Por qué no? ¿Por qué no buscar con otros, con los que son diferentes a nosotros? No en el aula cerrada, sino en la comunidad de diálogo, en ejercicios de codiseño. Es otra estrategia que aprendí con los compañeros del CESDER. Una de las maneras como de repente conseguimos recursos es asesorando el diseño de currículums. Pero nunca los diseñamos nosotros, siempre los codiseñamos con la gente que los va a usar, para poder abrir los ojos a su realidad, poder abrir los oídos a su problemática y poder abrir el corazón para que ese currículum sea un currículum acogedor y ellos puedan hacer suyo ese programa. Y encontramos resonancias que nos llevan a resignificar nuestra práctica, a inventar artilugios para hacer aprender con otros. Y me gustaría terminar con una frase que tuve la fortuna de oír de boca de Paulo Freire. Es la ventaja de ser viejito, que tiene una oportunidad de conocer a gentes que ya no podemos conocer ahora. Él dijo en un encuentro en Santiago de Chile, donde fuimos Óscar y yo representando al CESDER: si todos hacemos lo que nos es posible hoy, lo que hoy es imposible será posible mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dora, muy amable. Y bueno, mi papel de moderador me tomé 5 minutos para introducción, me voy a tomar 5 minutos ahorita para abrir espacio a las preguntas. Nos queda un buen tiempo de preguntas que creo que se pueden formular a estas 3 grandes mujeres batalladoras, luchonas, para decirlo con el lenguaje de la mañana de hoy. Bueno, en el caso de Doris, concretamente, ya la vida nos lleva mucho tiempo de conocernos. Cuando yo recién llegué a México, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero por un acto de azar me tocó ser coordinador de una prepa donde curiosamente iban algunos de los hijos de Doris y de Óscar. Y allí, bueno, hicimos una buena amistad que se fue fortaleciendo con los años, y años después ellos me invitaron a colaborar en alguna oportunidad en el CESDER, en Puebla, en la Sierra Norte, y en Huaquitepeque, en Chiapas, y hoy me emociona compartir esta mesa con Maritza, con Irma y con Doris. Las reflexiones con las cuales yo quisiera aportar y que tiene que ver con la participación de ellas son las siguientes. Boaventura de Sousa, este intelectual portugués, decía hace poco respecto a la COVID-19 o el COVID-19, el virus pedagógico. Y lo planteaba como un gran desafío, y no buscado, pero sí llegado, que de alguna manera ponía en cuestión a las instituciones educativas y abría la pregunta de qué sucederá, cuál será nuestra respuesta ante este virus pedagógico, como él lo llama. Por otra parte, lo que escuchamos en la mesa de participación me llevó a recordar a un autor español, Josep Esquirol,
quien dice que la resistencia se basa en dos pilares. Por un lado, la memoria, saber que hubo momentos en que las cosas fueron diferentes, en que hay mucho pasado para rescatar ese acervo, como decía Javier hace un rato, que quisiéramos rescatar. Y el segundo pilar, dice Esquirol, es la imaginación. Saber que lo que hay no es lo único que puede haber. Y agrega Esquirol que si se nos quita o si nos automutilamos respecto a la memoria y la imaginación, entonces quedamos diluidos en un presente que por lo mismo se transforma en inmodificable. Y creo que lo que acabamos de escuchar es precisamente historias diferentes, distintas miradas, distintos entornos, donde está muy presente la memoria, el rescate de la tradición, de lo que hay, de lo que se hizo, y está también muy presente la imaginación. Tratar de romper las barreras que aparentemente son inmodificables. Y lo tercero que quería compartir de esta mesa es que Jorge La Rosa dice que en este mundo pasan muchas cosas, pero que nos pasan pocas. Y creo que la mesa de participación fue una invitación a que nos pasen cosas. No solamente al conocimiento, que por supuesto no está mal, que queda archivado en la razón y que alguna función cumple, sino que al testimonio. Y el testimonio tiene la virtud de dejarnos tocar, decían recién. Y por último, respecto a la mirada, que de una u otra manera estuvo presente en las tres participaciones, recuerdo a Janusz Korczak, extraordinario médico, que tenía un orfanatorio y que fue asesinado durante el nazismo, con muchos de los niños que allí estaban. Y Korczak decía que es imperioso para quienes estamos en la educación que nos quitemos la telaraña de la rutina de nuestras miradas. Que con el paso del tiempo, a veces nuestra mirada se va esclerotizando, por decirlo de alguna manera, y que es importante quitarnos la telaraña de la rutina. Pues bien, me parece que Maritza, Irma y Doris vienen a invitarnos a quitarnos estas telarañas de la rutina. Muchísimas gracias.